Hola familia, muy buenas y bienvenidos de nuevo a este canal de literatura. Bienvenidos a esta sección de entrevistas que la semana pasada se quedó en stand-by. Bien, en esta ocasión la entrevista número 71, si no me equivoco ya. Unas cuantas, ¿eh? Bueno, pues en esta ocasión volvemos y retomamos el género de la poesía. Y en esta ocasión está con nosotros David Martín Loeches Medina, que viene a traernos su primer poemario, Palabras de un corazón intenso. Una entrevista para conocer a un autor y para conocer mucho más de él, mucho más de su obra, pero sobre todo mucho más de la literatura de hoy en día. Va a ser una entrevista muy interesante, porque ya en Petit Comité, entre él y yo, hemos hablado de ciertos temas que queremos tocar en esta entrevista y que creo que son muy necesarios para, digamos, concienciar a la gente que está alrededor nuestra, sobre todo a la gente que nos quiere, que nos aprecia, que está alrededor de nuestra vida. En fin, no quiero adentrarme muchísimo más, ¿vale? Por supuesto, vamos a ir saludando a todas las personas que se van incorporando a la entrevista. Daros las gracias a todos por el apoyo, como siempre, y recordaros a los nuevos y a los veteranos de este canal cómo funcionan estas entrevistas. Como ya sabéis, ya os digo, 71 entrevistas vamos con esta. Yo le cedo el canal al autor para que nos hable de lo que quiera y conforme vaya hablando le vamos haciendo preguntas. Y como siempre os digo, lo digo en plural, ¿por qué? Porque vosotros también tenéis la oportunidad en este directo y después en YouTube, porque este vídeo irá resubido a YouTube para todas las personas que no puedan verlo en directo, tendréis la ocasión de hacer las preguntas, como os digo, aquí en Instagram y después en YouTube, que David estará encantado de responderlas. Y nada, poquito más. Vamos a disfrutar un poquito de la compañía de David, de todo lo que quiere contarnos, de todo lo que vamos a hablar. Y bueno, sin más dilación, vamos a darle paso. Como siempre decimos, cruzamos los dedos para que todo salga. Hola David, muy buenas, bienvenido, perdón. Muchísimas gracias por estar aquí, tío. Y nada, vamos a hablar un poquito de ese poemario y de todo lo que ya he dicho, que hemos hablado tú y yo por privado. Vamos a intentar, digamos, como he dicho antes, concienciar o más bien encauzar el camino de aquellas personas que se sienten un poco perdidas en este mundo de la literatura, que en cierto modo creo que ha pasado algo a ti, así parecido. Y bueno, mientras la gente se va incorporando, como siempre digo, el canal es tuyo, así que cuéntanos lo que quieras, como quieras, y conforme vayas hablando te vamos haciendo preguntas. Así que adelante, David. Pues nada, lo primero, muchas gracias. No sé si me escucháis bien. Por el tema del audio. Perfectamente. Perfecto. Pues nada, lo primero agradecerte la entrevista esta, que bueno, pues efectivamente salió uno de los temas de los que vamos a hablar hoy, salió precisamente a razón de esto, esta entrevista se pactó, apalabró hace pues ya más de 6 meses, a finales del año pasado, cuando yo todavía aún me quedaba algo de impulso con este libro. Y bueno, pues hablando de que he perdido un poco de fuelle con el paso del tiempo, pues fue como surgió esta idea de encauzar la entrevista no solo en la presentación del poemario, que en principio era lo que íbamos a hacer hoy, sino además pues hablar de lo difícil que puede ser empezar un camino como escritor, o bueno, yo creo que en el fondo es empezar un camino en cualquier cosa relacionada con el arte. Supongo que este problema se lo encontrarán músicos, se lo encontrarán pintores, se lo encontrará mucha gente que pues eso, cuando eres nuevo nadie confía en ti y hasta que no te empieza a llegar un poco el éxito no logras salir adelante, no logras despuntar. La primera pregunta que quiero hacerte, evidentemente, es ¿cómo surgió este poemario? ¿Por qué surgió? ¿De qué manera? Corrígeme si me equivoco, el haber investigado por mi cuenta, creo que se hizo a través de un crowdfunding o estoy equivocado.
Efectivamente, hostia, has tocado fibra, es curioso, pero nunca me habían preguntado esto. Parece una gilipollez, probablemente sea... Después de 70 entrevistas, algo tengo que haber aprendido. Hostia, sí, sí, pero la verdad es que has tocado un poco de fibra. Bueno, hostia, pues vamos a tocar temas muy personales ya de primeras. Efectivamente, el libro salió por medio de un crowdfunding. Yo no quería un libro autoeditado. Para empezar, porque no... A ver, llevo escribiendo desde los 16 años, pero soy una persona que realmente me dedico, soy técnico en emergencias. No estoy relacionado ni con la lengua, ni con la enseñanza, ni tengo una carrera universitaria, con lo cual sí que es cierto que tengo un nivel cultural bueno. Digamos, no escribo con falta de ortografía, ni mucho menos, pero soy un inútil. Entonces yo... sé dónde estoy, sé lo que quiero comunicar, pero quizá no siempre lo haga de manera perfecta. Entonces yo quería un libro con la calidad de una editorial, no un libro autopublicado, que además hoy en día es muy sencillo hacerlo y muy sencillo hacerlo mal. Entonces yo quería darle a mis lectores algo de calidad, un libro de, ya te digo, de editorial. La mejor manera de hacerlo, un crowdfunding, es un punto intermedio. Tienes la parte que sería como de autopublicación, en la que pues tienes que vender antes los libros, solo que en este caso luego pasaba por una línea editorial de corrección, maquetación, para al final conseguir ese resultado que quería. ¿Sobre cómo nació el libro? Pues probablemente el palo emocional más duro que me he llevado en mi vida, con una persona de la que estaba muy enamorado, de la que, bueno, ya que tocamos, pues sigo estándolo. Y bueno, llevo escribiendo desde los 16, pero siempre escribía en petit comité, pues para mí, para mis amigos, ya cuando salieron redes sociales de vez en cuando colgaba alguna cosa, pero realmente nunca me había planteado un camino como este. Y a razón de ese palo que te digo, empecé a escribir más, empecé a escribir como un loco, el papel se convirtió en mi psicólogo, y llegó un punto en el que pues hasta la gente me animó a publicar un libro y así empecé, la verdad. Animado por, fíjate, animado por las redes sociales y por todo el mundo, al final me decidí a sacarlo. Yo quería hacerte una primera corrección con algo que has dicho. No me gusta nada que hayas dicho que la palabra inútil, que te considere un inútil. Para mí, una persona que crea arte, que crea un libro de la nada, y en este caso un género, como ya he dicho muchas veces en este canal, que ya han pasado diferentes poetas por aquí, el género tan complicado de la poesía, porque es el más complicado porque es el más íntimo, es el que tienes que sacar todo lo que tú tienes dentro de alguna manera u otra, es desnudarte directamente al lector. Para mí eso no lo hace un inútil, ¿vale? Eso que te quede muy claro, o sea, eso bórralo de tu mente porque no lo comparto. Y por supuesto, el disfrutar de algo que vamos a vivir hoy, que hace solo, os digo eso, lo digo a vosotros, solo hace cosa de 10, 20 minutillos me he acordado, digo, oye, le tengo que decir a David que por favor tenga el libro presente porque quiero que nos recite algo, que ya sabéis que cuando viene un poeta al canal siempre procuro que nos deje algo de su arte. Y esa palabra la borraremos cuando él recite uno de sus poemas, estoy absolutamente seguro. Bueno, nace por lo que nace, sale adelante. Ahora viene un proceso que es el más complicado de todos. Es, una vez que ya lo has publicado o que ya lo vas a sacar al mercado, el intentar venderlo. Lo primero que haces, como hemos hecho todos, es apoyarte en familiares y amigos, gente cercana, que digamos que tú vas a tener la seguridad de que te van a apoyar y van a estar ahí en los momentos clave. Momentos claves que son tan importantes como el día del lanzamiento, cuando tú lo promocionas en las redes y sobre todo cuando hay presentaciones de por medio. Yo, en mi caso personal, y ahora hablaremos del tuyo, te puedo decir que me he llevado ciertos chascos porque claro, al principio tu cabeza y la ilusión que marcas con un proyecto llega de tal manera que dices, joder, a ver, este
yo conozco a este, conozco al otro, tal, 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 haces una lista y dices, joder, pues yo creo que puedo vender en una primera tirada, en una primera presentación, puedo vender si viene toda esta gente. No suele pasar. Puede pasar millones de cosas, que ciertas personas, por temas de trabajo, por temas personales, familiares, no puedan acudir. Pero llega un momento en el que tú sabes perfectamente quiénes son esas personas, por qué vienen y por qué no vienen, ¿no? Y claro, ahí se crea una especie de dolor intenso, se merma un poquito esa ilusión tuya, ¿no? Y bueno, y a raíz de ahí derivan en otras cosas que vamos a ir profundizando. En tu caso, cuéntanos cuál fue tu experiencia y cómo la has llevado hasta ahora, que debes intuir que no ha sido por muy buen camino, pero bueno, estamos aquí para encauzarla y sobre todo animarte a que sigas adelante. Así que cuando tú quieras, David, cuéntanos. A ver, tampoco quiero decir que todo haya sido terrible, ¿vale? Sí, claro, este libro me ha dado muchas satisfacciones. De hecho, incluso ha habido alguna presentación que cuando no esperaba, porque yo creo que igual que en presentaciones que me he encontrado, como te dije el otro día en Petit Comité, con el concejal del pueblo y nadie más, también me he encontrado con presentaciones en las que esperaba, pues, ¿qué te digo?, 8 o 10 personas y he llenado una sala. Y, coño, pues también es una satisfacción, es una sensación increíble. Ya te digo, no es que vayas tampoco con unas exigencias o que vayas con ya una idea, pero no te esperas encontrarte una sala vacía. Ni te encuentras con... Mira, me ocurrió algo, no sabía si contarlo o no, pero qué demonios, es que ya me da igual. Me ocurrió algo con un ayuntamiento que me preparó una presentación. Después de tenerme varias semanas esperando una fecha porque querían cuadrarlo de tal manera que otros escritores también tienen que presentar sus libros, bueno, cuadrar fechas. Pues después de tenerme mucho tiempo esperando, pues ya me ceden un espacio con la premisa esa de que, pues, que hay que organizarlo para todos. Pues a mí me dan una sala literalmente en el subterráneo y ese mismo día, media hora después, se presentaba un libro en el salón de actos más grande de ese mismo edificio, con prensa, con... ¿Qué me llegó a ocurrir? Pues que incluso gente que vino a la presentación del libro, cuando llegó al local en cuestión y se encontró con la presentación de un libro de chocolates, pues obviamente dijo, me he equivocado, hoy no es la presentación del libro de este chico, se dieron la vuelta para su casa. Mientras yo presentaba en... no quiero decir un trastero, pero ya te digo, no quería que me cedieran el salón de actos, pero pues al final te sientes menospreciado. Entonces, lo que te digo, posiblemente el autor ese del libro de chocolates pasó por lo mismo que yo y él, pues a base de pasar los años, consiguió ya un éxito y por eso llegó a ese salón de actos. Pero yo lo único que pretendía es, a mí me da igual que me des un miércoles a las 7 de la tarde que un sábado a las 5. Lo que quiero es que la fecha que me estés dando, pues efectivamente, darme un poco más de imagen, un poco más de espacio para mí. Que no ocurra, pues por ejemplo, lo que ocurrió. Y bueno, pues lo que te digo, presentaciones en las que no va absolutamente nadie, cuando lo has estado anunciando a bombo y platillo en redes sociales y un montón de gente, no una ni dos, un montón de gente, te está pidiendo fechas y horas para poder ir a alguna de tus presentaciones. Luego, sin embargo, ya te digo, que no todo parezca horrible. Hay personas que han venido a 3, 4 y hasta 5 presentaciones, o sea, auténticos incondicionales a los que les agradezco muchísimo el apoyo. Simplemente, pues eso, que llega un día en el que, pues, a esos incondicionales les dices, mira, vas a venir a escuchar lo mismo. No es que no quiera que vengas, me encanta que vengas, pero lo que necesito es que vengan otras personas. Necesito sacar esto adelante. Porque luego además es eso, si pensara que mi libro es malo o mediocre, tío, has hecho un mal trabajo. Pero me encuentro que todos los que lo han leído les ha encantado y no ser capaz de sacarlo de ese círculo, pues es muy frustrante. Entonces llega un día que me ocurre pues lo que me ha pasado.
Si las personas que me siguen han dejado de ver movimiento en mis redes sociales y han dejado de ver movimiento de presentaciones, ha sido sencillamente por eso, porque ya ha llegado un día en el que he dicho, ya está, necesito descansar. Este, entre comillas, que se le suele llamar síndrome del impostor, ¿no? Que hemos padecido y que padecemos todos los que tratamos de crear arte de alguna manera u otra, es duro cuando te enfrentas a cosas como esas, ¿no? Te hace replantearte muchísimas cosas. El pensar que es eso, que a lo mejor estás perdiendo el tiempo, a pesar de que estás haciendo algo que es lo que más te gusta, o que estás descubriendo qué es lo que más te gusta. En mi caso, ya te lo conté por privado, llevo ya mucho tiempo ya sin poder encontrar un espacio de tiempo y tranquilidad en el que escribir. Podría hacerlo, por ejemplo, ahora mientras te estoy entrevistando a ti, o el resto de entrevistas que he hecho, o los vídeos que he colgado en YouTube, pero la verdad es que no necesito un espacio en el que ahora con niños pequeños es imposible, y bueno, ya he tomado esa determinación de hacerlo cuando pueda y sin forzarme. ¿No ves tú ahora mismo ninguna vía, ningún escape, ninguna luz en el fondo del camino que te haga pensar que puedes seguir retomando esto? Ya no dándole más publicidad a esta novela, que en este caso es lo que, perdón, a este poemario, que es lo que estamos tratando de hacer hoy, que ojalá después de esta entrevista vendan muchos más, por supuesto, sino a un siguiente poemario o a una siguiente novela, porque creo que por privado me llegaste a decir que tenías por ahí una novela abandonada. Sí, tengo tanto un poemario a medias como una novela también a medias. De hecho, la novela sí que está escrito el hilo argumental, pero bueno, pues tengo que desarrollarla. Nunca he escrito algo tan extenso como una novela, me dedico más pues a eso, o poesía o relato corto. Entonces sí que es cierto que se me ha hecho un poco bola y esa también, esa falta de motivación pues ha hecho que lo tenga apartado. ¿Que volveré? Bueno, pues mira, en este caso tengo que decir, quizá en plan motivacional, que realmente nunca lo he dejado. Imagino que, como todos, al final un escritor se muere escritor, igual que un músico se muere músico, aunque no haya hecho música los últimos 20 años. Entonces, pues yo llevo, ya te digo, desde los 16 escribiendo, son 20 años ya, con mayor o menor intensidad, con mayor o menor cantidad de textos, pero al final siempre estás escribiendo. Entonces, pues ya te digo, como tal, no lo he dejado. ¿Volver a encauzarme en lo que es el camino de una edición? Pues no lo sé, probablemente sí, pero ahora mismo, a corto plazo, cuando colguemos esta llamada, no voy a enviar un manuscrito a una editorial, porque de momento pues no me siento capacitado para volver a pasar por todo lo que pasé y por el trabajo que tiene detrás un libro, porque además te resta mucho tiempo, te resta mucho espacio vital, tienes casi que dedicarte a ello constantemente. Incluso, como te digo constantemente, ya no solamente el escribir, es luego estar atento a correos electrónicos, estar atento a redes sociales, estar constantemente anunciándote, escribiendo a librerías para presentarlo, estar atento a sus respuestas. Al final no es algo que digas, le echo un ratillo. No, al final se convierte en un trabajo, literalmente en un trabajo. Incluso el hecho hasta de leer. Hoy, por ejemplo, que te voy a leer alguno de mis textos, no lo voy a hacer con la calidad que lo hacía hace un año, pero porque he dejado de ensayar, he dejado de leer frente a un espejo, de leer en voz alta. Entonces, al final son prácticas que te llevan, como en un trabajo, ya te digo, no se limita solo a he escrito el libro y ya está, y que salga solo. Al final son muchas horas las que tienes que dedicarle en distintos ámbitos. Y esa historia que tienes por ahí aparcada, ¿puedes contarnos algo o prefieres dejarlo en la intimidad? Pues es que la verdad es que realmente no sabría contarte algo de esa historia sin meterme en spoilers jodidos de la propia historia. No, al menos digamos el género, porque digamos que dejamos la poesía y nos metemos en una novela. Es más o menos, ¿no? Pues saber. ¿En qué género se va a meter un poeta? Pues novela romántica. No,
No, a ver, cuidado, que me he cruzado en este camino de entrevistas con mucha gente que está aquí, y allí, y aquí, y va por todos lados y escribe cualquier cosa, por eso te pregunto, digo, era Nada, no, no. Cualquiera que me lea va a saber que me muevo en torno al amor, en todos los sentidos, ¿eh? Hasta incluso textos que he escrito, a lo mejor relacionados con cualquier otra cosa, al final tiene un trasfondo de amor. Entonces ya podemos intuir tu poemario, cuál es el principal motivo de su creación. Bueno, hablando por privado contigo el otro día, también quisimos tratar otro tema que da la casualidad de que en ese sentido me dio la sensación de que tú y yo coincidimos, ¿no? Y es el hecho de que, es curioso porque yo este comentario lo hice en privado a unos compañeros en un grupo, que estamos relacionados con el tema de los libros y tal y cual. Eh, y era el hecho de que para mí, yo personalmente, yo lo pienso así, sé que puede ser un error o puedo pecar de no sé exactamente de qué, ¿no? Pero para mí, por ejemplo, yo lo he dicho a la gente que conozco alrededor, el hecho de que yo valoro mucho que alguien me apoye, me compre el libro, ¿no? Y tal, pero si esa persona no se lo lee, para mí es exactamente igual que si no me lo comprara. Es esa sensación, ¿no? Porque, claro, sí, me apoya, por lo menos te ayuda y tal, dices tú, venga, vale, va, una venta más. Pero yo con esa venta ni voy a ser rico ni nada por el estilo. Yo lo que quiero es que esa persona que la ha comprado valore ese trabajo que hay detrás y que se dé cuenta de que su amigo o su familiar tiene capacidades para esto, ¿no? Que diga, hostia, pues sí, pues me ha entretenido, pues sí, que me ha gustado, pues mira, me ha sorprendido, no sabía yo que por ejemplo, en tu caso, David escribía así o no sé qué. Es, digamos, que ese tipo de personas no llegan a descubrir esa parte de David o esa parte de Oscar, que escribe el libro, y yo siempre me he sentido un poco en ese sentido triste. No quiero decir la palabra decepcionado, ¿no? Porque tampoco quiero faltar a esas personas que te apoyan, ¿no? Pero el otro día en esa conversación contigo me dio la sensación de que tú también estás por ahí en ese camino. ¿Me equivoco? Sí, a ver, efectivamente los objetivos cambian. Yo cuando escribí el libro, mi sueño era publicar un libro y luego pues entra lo que hemos estado hablando antes, encontrarte con la decepción de no vender lo que crees que deberías vender o encontrarte que no viene nadie, pero volvemos al primer sueño. El primer sueño es editar un libro, compartir con los lectores muchas horas, muchísimos días de esfuerzo y trabajo, y al final cuando te compran un libro crees que has cumplido ese sueño de llegar a esa persona, pero te encuentras que ese sueño se ha quedado a medio camino, que realmente el único que ha salido ganando eres tú económicamente, pero la persona, si no se lee el libro, no va a llevarse nada a cambio. O sea, al final lo que yo busco es compartir pues, todo lo que tenía dentro. Además, tú lo has dicho al principio también, estamos hablando de un poemario, algo muy personal, me he abierto en canal, pues oye, lo estoy haciendo para algo también. Entonces sí, cuando no te leen un libro, pues también tiene una parte ahí de decepción, no de decepción con esa persona, pero quizá incluso de decepción contigo mismo, el decir, ¿por qué no he llegado? O sea, ¿cuál es el error? Esta persona no ha intentado leerse el libro y es problema de esta persona. Ha intentado leerlo y se le hace muy bola y no me lo quiere decir porque me quiere. Al final hay una decepción. Al final cuando preguntas a alguien si se lo ha leído, si le ha gustado, si tal, y te dice, no me lo he leído. ¿Por qué? ¿Qué he hecho mal? Es que ya te digo, no, ni siquiera encuentras el motivo por el que no llegara a esa persona. Es lo que tú dices, hay personas, porque incluso me lo han dicho, hay personas que se han comprado mi libro y no se lo han leído porque solo querían apoyarme, pero no les gusta este tipo de lectura. Hay personas que se lo han leído a regañar. Fíjate, me he encontrado con eso. Mi propio compañero de trabajo no le gusta nada este género. Y fíjate, hubiera apostado porque él sería de los que lo comprarían y nunca lo leerían y que lo haría por apoyarme. Y sin embargo se lo leyó.
y me puso sus pegas dentro del desconocimiento del género, y es más, son yo creo que con las que más ilusión he escuchado, porque a veces saber la opinión de alguien que en principio no le gusta este género, pues al final es un punto de vista mucho más neutro quizá que de los que sí están más metidos en este mundo, y oye, pues me gustó escuchar sus críticas. Pero al final, pues sí, es un palo, es un poco decepcionante que las personas que te han comprado el libro y no lo han leído, pues muchas veces ni siquiera saber por qué no he conseguido llegar a esas personas. Y pues también es una frustración. No decepcionante, fíjate, mira, ahí soy yo el que no quiero utilizar esa palabra, más bien frustrante, es una frustración no conocer los motivos. Claro, es que este caso, en el caso de la literatura, con respecto a cuando alguien da algo de sí a cambio de dinero, ¿no? En este caso, aunque sea así tan banal, es el tema de que, como tú dices, ¿no? Nos quedamos. Es como que aquel jugador que llega finalmente a jugar en el primer equipo después de luchar durante mucho tiempo, y cuando llega la ocasión de jugar está en el campo y tiene una ocasión y la falla, y a lo mejor ha soñado con ese gol durante toda su vida. Nunca sabrá qué es lo que hubiera pasado si lo hubiera metido. Pues en este caso pasa igual con los autores. Yo lo extrapolo así muy banalmente, ¿no? En el hecho de que yo saco ese libro, llega a estar en las manos de una persona, y ya tú lo que quieres, lo que ansías, no es el dinero que vas a cobrar por él, sino que esa persona te dé su opinión sobre él. Porque solo así, la gente que no somos conocida, la gente que no vivimos de esto, podremos mejorar de alguna manera u otra. Esto se puede extrapolar también al hecho de que la gente se lee tu libro, te escribe por privado, te da la enhorabuena, tú te vienes arriba, lo publicas en tu Facebook con el permiso de esa persona, esa publicación, pero después esa persona no tiene la capacidad o no tiene las ganas de compartir su opinión sobre ese libro en las redes, y no se da cuenta de que el simple gesto de poner 4 palabras o 5 con respecto a una opinión sobre un libro hace que eso te conozca más gente, conozca más gente a ese escritor. Sí, De sí, de compañeros que hecho, me han dicho, oye, Oscar, me ha encantado tu reseña, tío, en tu web, no sé qué, cómo lo has compartido en todos lados y tal. Pero por favor, tío, ¿me puedes poner una reseña en Amazon porque lo ve más gente y tal? Digo, joder, ¿cómo no? Digo, perdóname, porque es que como estoy a 1000 cosas, pues a veces se me olvida, ¿no? Trato de hacer una reseña en YouTube, dejar un comentario en Instagram, colgarlo en mi página web, y nunca me acuerdo de irme al Amazon pertinente para dejar una opinión que sé que va a ayudar. Y yo lo hago encantado. Pues como eso todo, ¿no? También el apoyo entre autores, que es muy importante, y que me parece increíble que a autores consagrados se le vea apoyarse entre ellos, y sin embargo nosotros, que somos una categoría por debajo, haya peleas y haya movidas de todo tipo entre nosotros, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es unirnos para hacer fuerza y apoyarnos y intentar salir adelante. En este caso, yo quería, después de toda esta pedorreta que estoy soltando, me gustaría encauzarla al final esta pregunta a si tú, en tu caso, te has encontrado con algún, entre comillas, enemigo en el camino, o si todo ha sido, entre comillas, también un camino de rosas en el que no has tenido ningún enfrentamiento o algo con algún escritor, porque a mí en mi caso en particular sí me ha pasado, ¿no? Pero era por saber cuál ha sido tu experiencia al respecto. Bueno, pues fíjate, en mi caso lo definiría más como camino de rosas. Ha sido muy neutro, nadie ha ido en mi contra, tampoco en mi favor, por lo general. Pero luego los pocos que sí que se han posicionado de alguna manera, ha sido un apoyo tremendo. De hecho, sin ir más lejos, la semana pasada, el viernes pasado, estuve en una presentación de otro poemario en uno de los sitios donde más me apoyaron en su día. Me invitaron, ya te digo, a esta presentación, y la mayoría de los que iban allí eran escritores, la mayoría de los asistentes, y es
esas personas siempre me han apoyado, desde que me conocieron, desde ese día. Y bueno, incluso, pues ya te digo, este último viernes, Luis Compés, el organizador, el director de Notting Hill, desde aquí un abrazo, si luego lo ve el vídeo, fue uno de los que me estuvo animando a volver a encauzar, a volver a coger el camino este literario que dejé hace unos meses porque pues, apuesta por mí, apuesta por mi talento, le gustó mucho en su día y hasta ahora todo lo que ha visto le gusta. Y ya te digo, hasta ahora siempre he recibido apoyo, eso sí tengo que reconocerlo. O, desde luego, si no era apoyo, no me he encontrado con nadie que fuera en mi contra o fuera a pelear contra mi obra. Una cosa que hablamos también la otra vez por privado, que no sé si yo te lo interpreté mal, pero me dijiste que a pesar de todo esto querías darle las gracias, no sé si a ciertas personas o a una persona en concreto con respecto a la historia de tu poemario, ¿no? Hombre, tengo muchas personas a las que agradecerle este poemario, ¿eh? Entonces, no sé, supongo que iré haciéndolo a lo largo de la entrevista. Para empezar, y principalmente, todas las personas a las que tengo que agradecérselos, ya para empezar, están en el mismo libro. En las últimas páginas viene un listado de personas que son los mecenas, son Claro, los que apoyaron en su día el libro. Y ya para empezar, a esas personas, puede parecer una tontería, pero de verdad agradecer una por una a todos los que la apoyaron, porque además me encontré, ya no solamente agradecer solo a las personas que ya más o menos sabías que te iban a apoyar, es que incluso personas que jamás me hubiera imaginado, porque igual que estamos hablando de que a veces puede ser decepcionante o puedes encontrarte con cosas frustrantes de personas que sí creías que te iban a apoyar y no lo hicieron, también te encuentras lo contrario en este camino, ¿eh? Te encuentras personas que de la nada aparecen, personas con las que hace 10, 15 años que no hablas o con las que realmente no has hablado nunca, que solo te han conocido por redes sociales y te encuentras que lo ha comprado. Entonces, ya te digo, de primeras agradecérselo a todas esas personas y por supuesto las que más allá de ser mecenas, luego además fueron constantes en presentaciones, en escribirte, oye, ¿cómo te va? ¿Cómo llevas el proyecto? ¿Qué tal va el libro? Oye, ¿cómo te ha salido esta presentación? Perdona que no pudiera ir, pero que sabes que hay un interés. A todos ellos, ya te digo, poner nombre y apellidos, podría estar el resto de la entrevista poniéndolos porque la lista es bastante larga y de verdad que agradezco eso. esa gratitud queda aquí demostrada. Nos has dicho que llevas desde los 16 años escribiendo. ¿Solo poesía o todo tipo de relatos, historias? Poesía y relato, realmente. Ya te digo, tema novela, por ejemplo, me he embarcado ahora. Sí que es verdad que antes tonteé un poco con el género novela, pero se quedó en tonteo. Nunca hubo un proyecto grande. El único proyecto grande es el que realmente ya he empezado y que tengo a medias, pero siempre he escrito poesía. De hecho, todo empezó con 16. Me llamó mucho la atención, fíjate, no suele ser habitual de adolescente que te guste, pues para empezar a estudiar y que te guste estudiar poesía, porque hay que reconocerlo, en el instituto es un poco coñazo cómo se explica, porque se explica mucho la teoría, pero realmente no el para qué de esa teoría. A mí nunca me explicaron, por ejemplo, me explicaban versos octosílabos, versos endecasílabos, con rima A, B, B, A, I, pero no te explican que al final todo eso se hace con un objetivo y es pues, darle una musicalidad a ese texto, darle una forma que sea agradable al oído, como afinar un instrumento. No se explica con esa pasión. Y oye, pues a mí, aunque no me lo... Sí que mi profesor tenía mucha pasión por ello, pero es que además yo me empapé de ella. O sea, me enamoré de la poesía y de hecho, pues yo esto sí que lo explico muchas veces en mis presentaciones. Yo escribía las típicas mierdas que rimaban para ligar con la chica de clase. Pero pues el profesor vio que además de que me gustaba, que tenía cierto talento y me dijo, vamos a ver, coge esto, que a ti te sonará bonito, pero no vale para nada. Y ahora vamos a darle forma. Ahora vamos a hacer de verdad un poema de esto. Y yo me quedaba después de clase con el profesor, ya te digo, estudiar lo que yo había escrito, ver cómo poder moldearlo, ver técnicas para mejorarlo. Y desde entonces, y bueno,
sí que es verdad que de adolescente era mucho más purista. Escribía todos los textos con métrica, me comía mucho la cabeza con las rimas. Luego ya pues fui volviéndome un poco más moderno, porque al final los tiempos que corren son los que corren y buscas más prosa en ello. Vale, eso era una de las siguientes preguntas que te quería hacer, si este poemario está compuesto prácticamente de verso libre, que hoy en día para mí es lo que más me atrae de la poesía. En sí, la consumo, no voy a decir mucho, pero tengo en ¿no? Tengo muchos compañeros y amigos poetas y procuro leerles, y sí que es verdad que me pierdo mucho menos en el verso libre que en la rima, ¿no? Quería preguntar, se me ha ido el hilo de lo que te quería preguntar a raíz de lo que has dicho antes. Bueno, mientras le doy vueltas a la cabeza de cuál era la pregunta, si quieres afrontemos ese primer regalito de un poema tuyo, si no te importa. Ah, sí, ya, perdona, ya me acuerdo, sí, ya me acuerdo, antes de eso. Que has nombrado antes cuando estabas hablando la musicalidad, ¿no? Tan importante a la hora de recitar, que escribir un poemario no es solo escribir un poemario. Evidentemente, cuando uno escribe un poemario, tiene que tener presente que a la hora de hacer una presentación, alguien habrá que le pida que le recite algo, ¿no? Y yo considero, siendo un profano en esto absolutamente, Dios me libre, que un poeta se considera poeta no solo por cómo lo escribe, sino también que tenga la capacidad de recitarlo, ¿no? Porque por aquí ha pasado, por ejemplo, Petra Desiderata ha pasado 2 veces, y yo es una chica que, aparte de que tengo mucha afinidad con ella, me encanta cómo recita por la musicalidad que le da a sus poemas haciéndolo, ¿no? ¿Tú crees que es tan importante el saber escribir poesía como el saber recitarla? A ver, lo primero que tengo que decir es que sí, después de hacer la descripción que acabas de hacer de la otra poetisa, yo te voy a decepcionar. Yo soy horrible recitando. Pero lo que yo sí he intentado, y de hecho, mira, teniendo aquí el libro a mano, al inicio, justo después del prólogo que me escribió César Cid, otro escritor, lo primero que te encuentras es instrucciones para salvar la poesía. Y en ello lo que intento es dar una serie de pautas, como yo entiendo, que debe leerse la poesía. Y lo que he intentado en mi poemario es que no tengas que haber estudiado, que no tengas que tener unos conocimientos previos y menos esos conocimientos que te daban en el INSTE, insisto, de poesía clásica, de cómo se debe recitar. Aquí lo que yo he intentado es que la música salga sola. Sí que es cierto que una de las cosas que recomiendo en esas instrucciones para salvar la poesía es leer varias veces el texto. ¿Para qué? Pues igual que escuchas varias veces una canción. Cuando escuchas la primera vez una canción te puede gustar la música, pero a la letra probablemente le has prestado el mínimo de las atenciones, o te has quedado con el mensaje del estribillo. Pero según la vas escuchando más veces va cogiendo más sentido, vas cogiendo mejor esos detalles en la música, y en mi caso pues es una de las cosas que recomiendo, pero es que además intento que según vayas leyendo no tengas que leer, ¿cómo te digo yo?, por estrofas o por versos para que te suene de una manera ya agradable. E intento que sea la propia rima la que te lleve. De hecho, si quieres, para poner un ejemplo y que todavía no estamos recitando ninguna, ahí tienes un primer texto en el que, como puedes ver, pues, en sí no tiene ninguna forma de poema. De hecho, esto es una tontería, pero luego explicaré por qué también. No tiene título. Y bueno, te lo leo. Entre los latidos de mi corazón, entre sístole y diástole, sigue estando tu nombre. Y su cadencia se vuelve arrítmica y caótica cuando la sangre se acumula en el hueco que dejaste. Directo. Directo, y es un texto que intento que, como digo, sea la propia rima la que te lleve a esa musicalidad. Si lo lees la primera vez, posiblemente incluso, pues no, sí que tiene sentido el texto, pero no le encuentres ninguna música. Pero ya en el momento que lo lees 2 o 3 veces,
sin querer, tu cerebro, tu instinto ya te dice dónde debes parar a hacer las pausas, porque ya sabes dónde va a rimar. Entonces intento que sea una poesía sencilla, directa, pero que también siga teniendo esa musicalidad. Y luego lo que he intentado, esto no tiene mucho que ver con la pregunta, pero sí quiero aprovechar ya para contarlo, para enseñar lo que he intentado transmitir. He intentado hacer una poesía muy directa, muy moderna, muy sencilla, pero a la vez tiene unos matices que quizá de primeras no se aprecian, pero tiene mucho de poesía clásica. No sé si conoces, si recuerdas del instituto o conoces la técnica del acróstico. No, sinceramente no. Perfecto, no pasa nada porque además es una técnica que aparte de olvidada, casi nadie conoce. Todos la conocemos, en el momento que te la explique vas a acordarte de cuando lo diste en el Insti, pero no lo asocias ya ni al nombre. Yo no sé si recuerdas que había autores en el romanticismo que si cogías la inicial de cada verso que escribía, Vale. pues con cada Vale. inicial había un mensaje de fondo. Es una técnica que a mí siempre me maravilló, pero no quería caer en utilizarla en un mismo texto, porque yo además lo que buscaba era ocultar al máximo, sobre todo en el momento que edité el libro, ocultar al máximo un mensaje, pero que quería que estuviera. Para mí, si algo es un libro, es eterno. Yo me moriré, no tengo hijos, pero al final todos vamos falleciendo, pero esto quedará siempre. No sé en cuántas estanterías, pero quedará siempre. Es más, dentro de 1000 años, yo qué sé, vete a saber tú, lo mismo están desenterrando algo y aparece mi libro y, coño, me convierto en el autor que no fui en mi tiempo. No creo que eso ocurra, pero quieres dejar huella. Entonces, uno de los mensajes que yo quería dejar oculto al máximo, lo oculté en forma de acróstico. Pero en este caso, en lugar de hacerlo en un texto que sería muy evidente para encontrarlo el lector, pues lo hice a lo largo de todo el libro. Es como una especie de escape room. Tienes que leerte todo el libro y tienes que encontrar algo distinto entre sus páginas y unir esos lazos comunes de ese elemento distinto. Pues en este caso ya... Es una puede buena... parecer difícil, pero es muy sencillo. De hecho, te he dado una primera pista. No tiene título. La mayoría de los textos aquí, el 80, el 90% del contenido de este libro tiene un título. Y sin embargo hay unos textos que no lo tienen y que además tienen una fuente diferente. Ya te digo, luego pues hay otros textos en los que he jugado con tiempos verbales o he jugado un poco con las palabras para ocultar un mensaje mayor de ese poema tan directo a priori. Luego tiene un trasfondo que quizá pues hay que leerlo más veces. Curioso, ¿eh? Ya sabéis, chicos, todos aquellos que hagáis con este poemario, tenéis trabajo, ¿eh? Que, bueno, para encauzar, digamos, la segunda parte de la entrevista, me gustaría, como casi siempre hago en todas las entrevistas, que nos contaras cuál es la metodología de trabajo de David, curiosidades a la hora de enfrentarse a un papel en blanco, manías, yo qué sé, todo tipo de cosas relacionadas tanto con lo que es el trabajo en sí como con la necesidad que tienes de hacerlo. Bueno, mira, si quieres empezamos por curiosidades porque es que me acaban de venir dos a la cabeza. Intento escribir a papel, a pesar de los medios digitales que tenemos hoy en día, me inspira a escribir en papel y me inspira especialmente a escribir a pluma. Simplemente ya el hecho de ese trazo que tiene la pluma, esa suavidad, como que hace fluir mejor las ideas en mi cabeza. Y la segunda curiosidad muy relacionada es que soy incapaz de escribir a lápiz. Esta curiosidad, esta manía salió, yo nunca la había prestado atención, pero salió en una presentación de un libro de Rosa Montero, en el que nos dieron un lápiz y un papel en el que apuntar nuestras manías. Y coño, cuando tuve el lápiz en la mano dije, hostia, si es que mi manía es que no puedo escribir a lápiz. Y ya más tarde, comentándolo con otras personas que estuvieron allí, porque es que además esa manía salió hasta leída por ella, yo dije, hostia, ¿y por qué? ¿Por qué no soy capaz de escribir a lápiz? Y tú fíjate qué tontería, soy zurdo. Y de pequeño
no es que suspendiera, pero siempre era un punto negativo en mis trabajos el hecho de que yo enguarrinaba el papel. Al ser zurdo, arrastraba el carboncillo del papel y eso era una constante bronca con mis profesores hasta que al final me dijeron, mira, tío, escribe a bolígrafo. Empecé con el bolígrafo y no he vuelto a tocar un lapicero. Entonces ahí tienes, por ejemplo, una manía de escritor, quizá pues eso, anécdota curiosa. Metodología de trabajo. Yo me defino como un escultor. Que luego sea bueno o malo es otra historia. Pero me defino como un escultor. Primero tienes que conseguir la piedra sobre la que quieres trabajar. Y luego ahí empieza el trabajo. Yo no escribo hasta que no me inspira algo. Lo que sea. Estar enamorado, un palo amoroso, ya te digo, casi todo está relacionado con el amor. Pero bueno, me viene una inspiración, la escribo. Y ahí tengo la piedra. A partir de ahí es donde ya sí empieza una metodología de curro. O sea, yo no empiezo a trabajar porque diga, tengo que escribir 6 horas al día o tengo que escribir media hora. No. Yo hay días que te escribo 6 horas como semanas que no te escribo absolutamente nada. Me viene la inspiración, lo escribo, ahí tengo la piedra. Y luego ya hay que moldearla, hay que afinarla, hay que buscar, pues, si lo vas a hacer en verso, pues tienes que afinar las frases para que te entren en una métrica determinada o cambiar ciertas palabras para que tengan una rima determinada. Hay otras que no, pero siempre buscas afinar ese mensaje. Y ahí sí es donde empieza la metodología del trabajo. Pero en mi caso como poeta no es como un novelista que sí tiene que dedicar ciertas horas, sí tiene que seguir ciertos patrones y que incluso, pues como quien juega un videojuego, cuando empiezas un juego no lo dejas 2 meses porque luego le has perdido el truco. Un novelista no puede dejar de escribir porque en el momento que lo dejas, tú mismo has perdido el hilo de lo que querías escribir. Un poeta no. Un poeta al final es trabajo de meses o años en los que incluso los temas que has escrito son diferentes. Incluso las personas que has escrito pueden ser diferentes. No hay una metodología más definida en un poeta. Yo creo que el poeta es eso, escribe cuando se inspira y a partir de ahí le da ya la definición. También te digo en mi caso, tengo un libro. Entiendo que quizá un poeta que dedica su vida, que su trabajo es la poesía, pues ahí sí debe haber quizá una metodología, estar más forzado a escribir. Yo nunca quise eso tampoco, ¿eh? Yo puedo entender que quien se dedica a ello y quien tiene que sacar un libro para poder comer, pues... músicos, a los músicos también los considero poetas, entonces entiendo que un músico tiene que estar constantemente componiendo porque al final es su trabajo, es de lo que vive. Bueno, pues después de hablar un poquito de tu metodología, vamos a comprobar ese trabajo. Así que si no te importa, me gustaría que nos recitara al menos dos poemas antes de cerrar la entrevista y de alguna preguntilla más que tengo por ahí pendiente para el final. Así que adelante, cuando tú quieras, nos lees lo que apetezca. Vamos con ello. De todos modos, aclarar, volvemos a lo del verso libre. Lo que menos hay es curioso, porque es un poemario, pero lo que menos hay quizás es poesía. Poesía como la conocemos. La mayoría de textos son quizá cartas, más que poemas, pero sin embargo que sí, tienen una rima y tienen, pues, como lo que te he leído antes. Se pueden leer de cierta manera que tenga esa musicalidad. Lo que pasa es que, tal como te lo encuentres en la página, no te va a parecer de primeras un poema. Voy con un par de ellos, quizá un poco al azar, pero sinceramente yo sabía que tenía que leerte algo del libro, quería leerte algo del libro, pero no me lo he preparado, no nos vamos a engañar. En el fondo me gusta mi libro, así que vamos con ello. Vamos con... este además le puso voz un amigo mío. Vamos con los agradecimientos. Johnny es su favorito y bueno, pues en este caso, pues mira, para él va. ¿Por qué me llamas? ¿Por qué vuelves? ¿Por qué me hablas? ¿Por qué me buscas? Déjame, desaparece, vete y no vuelvas. Porque cada vez que lo haces, tiemblan mis cimientos y los tuyos. Pero nunca admitirás tu error, nunca abrirás tus puertas por orgullo, por convencimiento impuesto, y porque sabes que somos demasiado grandes para el mundo, y lo entiendo,
Pero por esa razón, vete, vete lejos, tan lejos donde no puedas verme, oírme ni sentirme. Y cuando sientas mi ausencia, vuelve. Wow. Además que empezar ya me ha impactado, ¿eh? ¿Lo vamos a dejar en 2 o en 3? Lo que tú quieras. Es tu canal. Hoy es tu canal. Claro. Así que yo te doy tiempo hasta las 9 que juega el Madrid. Hasta ahí tienes tiempo. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos con quizá... No es que no sea mi favorito, es de mis favoritos, ¿vale? Ah. Pero sí que es verdad que es el favorito del mundo. Vale. Es... al final... Nació de una frase. Es el título del texto, solo que no voy a decirte el título porque realmente es el final en sí de esta especie de poema, carta, poema. Y ya te digo, es el más significativo del libro, entonces creo que es el que merece que lea, por lo menos como lectura. Vale. Soñar con esa mirada suya antes de la primera cita, idealizando cómo sería ese café, contando 1000 anécdotas e historias pasadas entre risas y complicidades. Soñar con el encuentro de nuestras manos caminando por un parque de Madrid y que esa persona entrelace los dedos con los suyos para no soltarlos el resto del camino. Soñar con ese primer beso frente a un lago con cisnes y barcas a remos, con el sol como testigo en el horizonte. Soñar con coger su cintura viendo el atardecer en el templo de Devot, con el candilazo reflejado en sus mejillas y una sonrisa ilusionada. Soñar con la primera noche de pasión en un hotel de Navacerrada, custodiado por la nieve, bajo la luz de la lamparilla compartiendo sudores. Soñar con futuros juntos llenos de viajes, proyectos, hogares y finales en los que ella es la protagonista de todas las escenas. De todos esos sueños nace el amor. Y dichosos somos si, a pesar de no cumplirse como imaginábamos, se van creando nuevos con ella. Porque a fin de cuentas, la única diferencia entre un sueño y una pesadilla es su final. El final que no deseamos que llegue nunca. Por eso, brindemos por los sueños y brindemos por el amor. Porque el amor, si no nace de un sueño, no es amor. Uy, esa última frase la has dejado por ahí en ¿Realmente? En alguna publicación, sí, la he visto, ahora la recuerdo. Realmente, esa frase fue el origen de ese texto. En este caso no es como otras veces, que empiezas a escribir y luego le das un título, o más o menos sabes de lo que vas a hablar. A mí me vino a la cabeza esa frase. Solo que en este caso quise moldearla, quise explicar. Volvemos a lo mismo, mi piedra fue esa frase y lo que quise transmitir al lector. No solo esa frase bonita, sino explicar a qué me refería. Explicar todos esos sueños que yo tenía con esa persona o que incluso sigo teniendo. Al final, lo que estoy queriendo decir es eso. Cuando estás enamorado de alguien, cuando quieres a alguien, sueñas con futuros. Que luego no siempre se cumplen o se cumplen de manera diferente. Pero sueñas con esos futuros, sueñas con esos viajes, sueñas con esas primeras veces, sueñas con esos cambios. Y quería transmitir eso, que si no estás soñando con ello, no hay amor de por medio. Mira, antes de cerrar la entrevista, lo que tú has querido transmitir, a mí personalmente me lo has transmitido, pero yo te quiero devolver la pelota como aquel que dice y pedirte que sigas soñando, David, porque lo haces muy bien, tío, lo haces desde el corazón, es muy bonito, todo lo que hasta ahora has construido, que no desistas, que sigas soñando, que es muy importante, tío, y que ojalá de aquí a un tiempo esa novela que ahora mismo tienes ahí aparcada de amor salga a la luz y podamos presentarla aquí en este que ya es tu canal y tu casa. Antes de que nos vayamos, me gustaría que, como siempre, que me recomendaras por tu parte un autor o autora del que tú te hayas sentido influenciado en tu trabajo y, por supuesto, un poemario o una novela que tú consideras que es imprescindible que todos debemos leer. Hostia, es que tenemos un problema, macho. Si fuera solo uno.
mi libro está especialmente influenciado por la música y no por no por la poesía. ¿Por qué Es música? curioso, pero a nivel autor, que me haya marcado mucho y quizá en este libro no se va a notar la influencia, porque realmente solo hay un... eh, se me ha olvidado el nombre. Pero bueno, solo hay un poema en verso y quizá la mayor influencia que tuve, que ahora no es que me guste demasiado, pero sí me gustaba de adolescente y fue por quien realmente empecé a escribir poesía, era Becker. Es que tengo que irme a ese autor. Y luego a partir de ahí, pues quien más influencia me ha dado en estos libros son, por orden, Ismael Serrano, el que más, y Marwan. Que Marwan, en este caso, sí es, además de músico, poeta y tiene varios poemarios. Sí. Entonces, pues sí, puestos a recomendar un libro, lo que es un libro, pues en este caso de Marwan. Ismael Serrano también tiene libro, pero si fuese libro recomiendo Marwan. En cuanto a música, de hecho recomiendo mucho escuchar sobre todo los éxitos más conocidos de Serrano, porque muchos de mis textos cogen una segunda dimensión después de conocerlos, porque sí que tienen un vínculo especial, un guiño especial a su música. ¿Qué libro en concreto de Marwan para dejar constancia de uno al menos? Pues espérate, porque es que no quiero confundirme de nombre. Si es que además lo tengo aquí a mano, pero es que no quiero tirar de mirarlo mucho. No me acuerdo. ¿Me permites un segundo que vaya a buscarlo? Hombre, por supuesto. Perdóname. Voy a cambiar de opinión, hombre. Ah, vale. Porque me acabo de acordar de una que sí me influyó mucho en el libro. Porque además, yo creo que en el momento que empecé a escribirlo todavía no era tan conocida, salió de redes sociales, ahora ya sí es bastante famosa. Pero es una poetisa que sí me ha gustado muchísimo, sí ha salido mucho en el libro y ya prefiero recomendar este libro. Es que cuando lo he visto, además lo tengo justo al lado del mío. Pero para mí es un honor tener mi libro rodeado de ciertos autores o de ciertos libros. En este caso hablo de Loreto Sesma, que ya te digo, hasta donde yo tengo entendido fue como yo la conocí, fue por redes sociales. Y su libro es 317 kilómetros y 2 salidas de emergencia. ¿No lo puedes enseñar para verlo? Ya que lo has cogido. Ay, genial. Pues apuntado queda. Ya te digo, me gustó muchísimo esta autora y, a ver, no quiero menospreciar a Marwan, pero cojones, es buenísimo. Se publicita solo, no me necesita a mí para recomendarle un libro. No creo que le vaya a cambiar mucho las ventas, porque además posiblemente a quien se lo recomiende, si le gusta la poesía, ya lo ha leído. Ya lo he leído. Bueno, David, tenemos que marcharnos. Primero y antes de nada, darte las gracias por estar aquí, por brindarnos un poquito de tu tiempo, que como se suele decir es el mayor tesoro que tenemos todos. Desearte toda la suerte del mundo a partir de aquí en adelante. Ojalá cambies de opinión y que sigas soñando, como te he dicho antes, por favor, y que este humilde canal te ayude un poquito para tirar para adelante y que te conozca más gente. Pero antes de que te despidas de tu canal, voy a hacerlo yo, ¿vale? Y me voy a despedir de todas aquellas personas que han ido pasando por el canal. Daros las gracias encarecidamente por estar este ratito con nosotros, este ratito que os quiero recordar que tenéis la posibilidad de verlo de nuevo en mi canal de YouTube, que se llama igual que este canal de Instagram, Oscar Lamela Méndez, y tendréis la ocasión de ver el vídeo editado con su musiquita de fondo y tal, para todas aquellas personas que no han podido verlo en directo, porque ya sabemos que cada uno tenemos nuestras cosillas. Y bueno, como siempre, ya que estáis por allí, si nos regaláis un like y una suscripción para seguir subiendo un poquito el canal y seguir apoyando a autores, en este caso como David, se llevará a cabo esta labor que llevo haciendo ya desde un año y pico, no me acuerdo cuánto, pero que lo hago con todo el gusto por conocer a gente como David. Y lo dicho, David, de verdad, espero que te lo hayas pasado bien, que haya estado a gusto en el canal y por supuesto que, como he dicho antes y me reitero,
si esa novela llega a salir a la luz, esta es tu casa para presentarla cuando quieras, cuando podamos, que espero que no se extienda mucho en el tiempo como esos 6 meses que decía al principio. Y de verdad, tío, que muchísimas gracias, muchísima suerte, un abrazo muy fuerte y nada, despídete tú, que es tu canal. Sobre todo eso, gracias a ti. Aclararte que esto no deja de ser otro sueño cumplido, aunque te parezca una tontería. Al final, el hecho de que cuando crees que ya está todo perdido y todo abandonado, al final aparecen personas como tú diciendo, oye, vamos adelante con esta entrevista. ¿Qué entrevista? Tu libro. Ah, cojones, el libro. Sí, hombre, sácalo adelante. Entonces, al final, con personas como tú, el sueño sigue vivo, aunque no pensemos mucho en ello. Te lo agradezco muchísimo, de verdad. Te agradezco que me hayas invitado a tu canal, a nuestro canal. Y nada, lo mismo, un saludo a todos los que nos han visto hoy y nos estén viendo ya en un futuro en YouTube o en otros medios. De verdad, gracias por todo y nada, nos volvemos a ver en la próxima presentación, espero que sea pronto. Espero que sea pronto. Muchas gracias, David, y hasta siempre. Un Hasta luego. Chao.